Muy buenas tardes, queridos amigos, buenos días o buenas noches, según cada lado del planeta que nos encontremos, como siempre. Un día más con todos ustedes y trayendo a gente maravillosa y encantadora que nos van a contar sus cosas y de nuestros temas, de los temas que arrastramos siempre, que es un poco el conocimiento de la espiritualidad, el conocimiento de nuestras cosas que nos gusta llegar, el camino del guerrero, como decimos siempre, ¿no? El saber qué es lo que ocurre en la realidad. Así que bueno, voy a presentaros. Hoy está con nosotros Daniel Neitz, ya sabéis, este crack que aparte de ser escritor es una persona gratamente pues muy experimentado en muchos aspectos de la espiritualidad y de la mística. Y luego tenemos a Tisan, una visionaria también que nos acompaña esta tarde, y a María, que también es una psicoterapeuta, también con unas especiales facultades. Así que yo sin más dilación os voy a dar paso para que los conozcáis y nada más. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, para vosotros algunos serán mañanas, aquí en España estamos ya entrando a la tarde, nochecita. ¿Cómo estamos? Estupendamente, José Luis, por aquí. Muy bien. Muy agradecida y muy bien. Pues le damos las gracias a nuestro queridísimo Daniel Neitz, que siempre es capaz de buscar a aquellas personas para encajar perfectamente. Es un anclaje. Yo sugería el tema de comenzar un poco después aunque contemos un poquito nuestras experiencias, ¿no? Pero lo que propongo para iniciar un poco la conversación, que a qué le podemos llamar o cuál es la razón, ¿no? O qué es lo que está ocurriendo, porque hay tanta gente que hoy por hoy tiene estas experiencias, ¿no? ¿Por qué hay tanto contactado? ¿Por qué? ¿A qué pensáis que se debe todo esto? Quiero que el debate sea abierto, cualquiera que entre, ¿vale? Para no hacer una cosa ahí que sea un debate entre amigos, ¿no? Cualquiera de vosotros que conteste. Nuevamente agradecido por todo lo que el universo me otorga, de conocer gente maravillosa por estos medios, en los cuales, pues, como ya sabes, mi querido JL, el aprecio es mutuo, mi querida amiga Tisha Ray en México, y también, por supuesto, mi querida María, que justamente por los medios fríos de las redes sociales, pues hemos tenido ese contacto bonito, ¿no? Como seres humanos. Y eso es lo importante, que vamos creando una simbiosis llena de alegría, de amor en su pura esencia y sobre todo de compañerismo y solidaridad, para que nosotros podamos ir engrandeciendo ese don como seres humanos que tenemos. Justamente de lo que mencionas, mi querido JL, hace unos días conversé con María sobre el tema de los platillos voladores y obviamente que hay seres que se desenvuelven y se mueven en distintas líneas de tiempo. Y obviamente también no tenemos que descartar el tema del Blue Beam. Hay seres humanos que dentro de ciertas esferas se mueven de una manera increíble. Claro, ejemplos, por ejemplo, la tecnología que pueden desarrollar con las patentes que tiene Tesla, que es justamente un trabajo que también está mencionando mi querida María con sus amigos, y ese es un punto muy importante. De hecho, también en la Antártida, tú sabes, mi querido JL, tuvo muchas personas que apuntalaban a esas partes, ¿no? Del planeta. ¿Por qué? Porque ahí sigue un electromagnetismo, existe, en el cual son portales dimensionales para que puedan ingresar seres de otro mundo. Sin embargo, algo que me llenó bastante es que también no tenemos que darle poder o soberanía a otros seres que están en otras dimensiones, ¿no? Pero que no tienen poder en nosotros. Pienso que hay muchos seres que deambulan en nuestra tierra, pero no sabemos con qué fines. Desde mi experiencia me he dado cuenta que hay muchas personas que están siendo canalizadas y hoy en día ustedes pueden ver en un sinnúmero de lugares que
Describen que han canalizado tal ser de cuarta dimensión, que tiene contacto con un ser de la quinta, de la 5D, 6D, que para mí pues todo ese tema es puro tecnicismo, que ya la realidad y a la experiencia es algo completamente distinto, porque si al momento que nos embarcáramos en todo lo que implica todo esto, sabríamos en realidad el estado actual de nuestro planeta. Nunca hemos estado solos en el universo, jamás lo hemos estado. Y pues todo este tema de los contactados, pienso que hay seres que a veces son manipulados, que es muy distinto, son engañados y sufren un autosabotaje interno. Y obviamente pues ahí vienen todas las corrientes que jamás me voy a cansar de criticarlas, que es la corriente New Age, y obviamente con sus famosos maestros ascendidos y un sinnúmero más de cosas que lo único que hacen es un engaño a la humanidad. Eso podría dar como introducción a este fantástico tema. Muy interesante, muy interesante. Pero sí, es llamativo, o sea, quiero decir, tú estás marcando una de las pautas que es muy posible que se encuentre la manipulación, ¿no? Eso ya decía Salvador Freixedo, dice, cuidémonos de los dioses, decía, ¿no? Porque Sí. claro, como yo a mí lo que me fascina, ¿no? Y es la cantidad de nombres, quiero decir, porque tú encuentras a cada persona que es contactada aparece un nombre con un ser que le da, bueno, supongo que puede haber tantos seres como pues como humanos también, ¿no? Pero quiero decir, pero es que es muy llamativo, ¿no? Y eso después el tema de ello, pues yo fui Ra, pues resulta que fueron Ra un montón de ellos también y todas estas cosas donde es un poco, o sea, confunde la verdadera esencia de lo que es, ¿no? Ujú. No sé, ¿tú qué quieres, María? ¿Cómo ves esto? Bueno, efectivamente, yo estuve hablando hace unos días con Daniel y yo le comentaba una experiencia personal mía de hace unos años en los que me era muy fácil, miraba al cielo y veía desplazamientos de luces que nunca supe su origen ni nada, hasta que, bueno, pues un día decidí dejar de verlas. Es como muy bien ha dicho él, no sé, como si fueran portales. Al ser creadores, realmente siempre atraemos, ¿no? Y proyectamos nuestro mundo interior. Y efectivamente yo hice un giro en mi vida y eso supuso que ya dejé de verlos. Entonces, coincido con lo que ha comentado Daniel, de que son seres que están manipulados y de alguna manera, pues, ¿por qué va a ser distinto? Si nos manipulan aquí, ¿por qué no también desde fuera? ¿No? Como es arriba, es abajo. Y por otro lado, ya en el plano más práctico, José Luis, las personas que he conocido, varias personas a lo largo de mi vida, que dicen haber sido contactadas y que canalizan, yo luego veo su vida y es un desastre, enfermedades, trastornos, malas relaciones con los demás. Entonces, eso a mí me da la evidencia de que no es algo, digamos, celestial o positivo. Ya, sí, en muchos casos son traumáticos, o sea, quiero decir, de hecho hay Sí. muchísimos casos donde, claro, y de esto voy a hablaros, voy a contaros algo también. ¿Qué me dices tú, Tisa, sobre esto? Bueno, antes que nada, un saludo para todos. Gracias por la invitación y muy, muy a gusto de estar aquí entre amigos, amigos nuevos. Gracias, gracias. Bueno, Gracias. yo creo que estamos viviendo una época que necesitamos estar bien, bien atentos a todo y aún así, al estar atentos a todo lo que está sucediendo, vamos a caer en muchas trampas, en muchas cosas que no están sucediendo realmente porque ¿qué es la realidad? Ahorita la realidad puede ser todo lo irreal. Podemos estar en algo que no existe. Podemos nosotros crear cosas inexistentes. Podemos imaginarnos muchas cosas porque nuestra mente tiene una capacidad inimaginable de todo lo que podemos crear a través de la imaginación, a través del éter, a través de lo que necesita nuestra vida en forma personal para
tener un encuentro con nosotros mismos. Entonces, yo también he visto por ahí luces, naves, ¿verdad? Por ahí, no muchas, que dices, esto no es un avión, esto no es, y pongo atención y todo, esto no es un dron y todo. Pero a lo mejor también yo me imagino un mundo donde me eligen y me dicen, muéstrenle a ella esto, para que crea, para que sienta, para que piense, y es nada más para que yo lo pueda ver, no lo pueden ver los demás. Una vez yo estaba escuchando una meditación donde decía, tú puedes imaginar una nave y hay médicos ahí para sanarte y entonces tú puedes hacer contacto. Era una meditación así como para tener un contacto, ¿no? A otro nivel. Y yo de repente, sí, seguí la meditación, terminé la meditación y esa noche estaba yo dormida y soñé que se acercaba a mi ventana. Bueno, fue como un sueño, pero como cuando puedes ver, ¿no? Que se acercaba a mi ventana donde un estaba sueño yo lúcido. ubicada. Ahí, exactamente, un sueño lúcido. Venía una nave con varios colores, sus foquitos eran amarillo, rojo, azul, y se acercó hasta mi ventana y en ese momento me espanté, la verdad, lo confieso, y abrí los ojos y dije, no, no estoy preparada para tener ningún contacto con nadie, chao. Descarté, ¿no? Descarté, dije, wow, esto debe de ser fuerte, una experiencia fuerte, pero también digo que puede ser real y puede que no exista más que nuestra mente, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están flotantes ahorita, ya ahorita con toda la información y la desinformación que tenemos, creo que lo único que nos queda más poderoso es que estamos sintiendo a través de todo lo que sucede en nuestro entorno y observar y descubrir que el mundo no es realmente lo que nos han ofrecido, ¿sí? Sí, bueno, es muy interesante porque hay muchos aspectos. Claro, nosotros el factor de co-creado como co-creadores, ¿no? Claro, ¿qué es la realidad, no? La realidad está basada en unos parámetros de capacidades visuales, auditivas, sensitivas, mentales, y determinamos como realidad ciertas cosas, ¿no? Y viviendo en sociedad entendemos como realidad ciertas cosas, ¿no? Los unos a otros nos trasladamos también parte de esa realidad, ¿no? Pero sí que es cierto que el fenómeno existe, ¿no? Sí. Y lo digo porque, o sea, yo sí he visto. Vamos a ver, cuando por primera vez, la primera vez que surgió para mí el contacto fue a través, yo tenía como unos 9 años más o menos, ¿no? Y yo pues en aquella época, pues era de carácter religioso, ¿no? O sea, pues, había sido monaguillo y tal, y entonces yo era una persona, pues en ese sentido, pues religioso, que creía en Dios, creía en Jesús y esto, y era mi pensamiento y era lo que yo sentía, ¿no? Y sigo creyendo en el Padre, ¿no? Pero de una manera diferente, ¿no? Y el caso es que yo recuerdo, os relato el detalle para que entendamos lo que ocurrió y luego lo analizamos si queréis, ¿no? Esa noche, yo cuando rezaba, no rezaba, yo hablaba con mi padre, ¿no? Entonces yo me soltaba mi conversación y yo decía, pues esto, aquello, lo otro. Y aquella noche fue muy especial, ¿no? Porque yo me sentía muy emotivo, ¿no? Y de repente empecé a ver las lágrimas del planeta, ¿no? Las lágrimas de la gente, ¿no? No sé por qué razón, ¿no? Pero de repente empecé a sentir el sufrimiento de la gente, ¿no? El enorme sufrimiento de todo el mundo, ¿no? Y fue tan grande que yo veía un valle de lágrimas, ¿no? O sea, decía, pero este mundo, la gente sufre y todos son problemas y tal, y con 9 años, imagínate. Y fue tan emotivo que, bueno, me puse a llorar. Y no podía parar de llorar, llorar. Y le recuerdo que le dije a mi padre, pero
pero padre, ¿pero por qué me has traído a este mundo? Y fue tan emotivo aquello que de repente, bueno, no podía parar de llorar. Y cuando paré de llorar, sentí una paz, una calma. Pues ya sabemos lo que sentimos cuando uno llora. Claro, somos mayores y nos cuesta trabajo llorar, pero cuando ya lo sueltas todo, ¿no? Que sueltas la última lágrima que ya te has sacado fuera, ¿no? Esa paz inmensa, ¿no? Bueno, hasta ahí, pues nada, es una cosa más o menos normal. El caso es que cuando yo me meto a la cama, me pongo a dormir. Yo dormía en una habitación con 2 hermanos más, éramos 5 hermanos, y mis hermanos dormían en una litera y yo dormía en una cama al lado. Y en el medio del edificio había un patio de luces. La casa era un patio de luces, o sea, tenía 2 plantas y había un patio de luces que estaba abierto, ¿no? Y nosotros vivíamos en la última planta, ¿no? Entonces, cuando me estoy a punto así, que me estoy casi quedando dormido, de repente, ¡pum!, se enciende una luz, ilumina todo el patio de luces, desde afuera, y era de noche. Y yo, como un niño, pues eso, me quedo así, digo, esa luz. Y notaba como un silencio casi absoluto, ¿no? No era absoluto de todo, ¿no? Pero era un silencio absoluto. Y notaba pues como un sonar de un submarino, ¿no? Pi, pi. Y aquella luz, ¿no? Que la luz, en cierto modo, me llamaba, ¿no? Me llamaba la luz. Pero yo decía que esa luz no. Y pues un niño, ¿no? Pues coge miedo, un miedo, pues y te tapas en la sábana y dices, no quiero saber nada, no quiero ver la luz esa, ¿no? Y la luz continúa ahí, entonces pues te empiezas a quedar pues medio dormido, olvidándote de la luz, porque no quieres saber nada, ¿no? O sea, como un niño que tiene miedo a los monstruos y se tapa o lo que quiera. El caso es que de repente aún no estaba yo ni quedándome dormido porque yo estaba inquieto, claro, lógicamente, ¿no? Y de repente pues noto pum, 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 mi cuerpo empieza a subir, y cuando me doy cuenta estoy en el techo. Y me doy la vuelta y veo mi cuerpo abajo. Y me pillé un susto, una cosa que digo yo, esto... Y digo, padre, pues, Dios mío, esto no. Y entonces de repente, ipso facto, me dieron como un patadón, ¡bum! Y entré en el cuerpo como quien te pega un empujón de la leche, ¿no? ¡Pum! Y entró en el cuerpo y digo, bueno, esto no puede ser. Y me levanto. Hay que pensar que tenía 9 años. Me levanté, o sea, alucinando. En mi casa todos dormían, aquel silencio absoluto. La luz continuaba, me levanté, camino por el pasillo, la luz seguía, pum. Porque el patio de luces rodeaba de un lado la vivienda y cada ventana era un cuarto de baño, la habitación y luego la cocina, coincidían los ventanales. Hasta que me arrima a la cocina y yo no quería entrar a la cocina, que la luz continuaba. Y yo, pues como niño, digo yo, bueno, ahí seguirás, pero yo para ahí no voy. Y entonces esto debió de durar, para mí fue larguísimo, yo qué sé, 10, 15 minutos, o sea, larguísimo, ¿no? Y de repente la luz, se marchó la luz, pum, y al momento en cuanto se marchó la luz, se levanta mi madre y me dice, José, ¿qué te pasa? Y yo le digo, ¿qué me pasa? Y esa es la anécdota. Y si queréis lo comentamos. Y luego yo después de muchos años sí que supe qué es lo que pasó. Pero ese fue mi primer impacto, ¿no? La consecuencia de eso fue más terrible todavía, porque a partir de ese momento empecé a tener los sueños premonitorios, ¿no? El sueño que más me impactó es que esa noche misma soñé que moría mi perro y al día siguiente me levanté y estaba mi perro muerto, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, para mí los sueños premonitorios fueron una desgracia. El poder empezar a ver cosas que no veían los otros era una desgracia. O sea, algo ocurrió que yo empecé a ver y empecé a traer los sueños a la realidad. Y eso a mí me traumatizó, pero enormemente. O sea, hay que entender, sobre todo a esa edad, pues imaginaros, ¿no? Y el silencio absoluto, porque yo tengo 61 años, imaginaros en aquella época que le ibas tú contando a alguien, oye, es que me ha pasado esto, y
Así que bueno, pongo este tema y si queréis lo comentamos y yo pongo el contexto, ¿no? De cómo fue este primer contacto, donde se mezcló una cosa que era mi aspecto espiritual, hizo un llamamiento importante a esa luz, ¿no? Que claro, evidentemente irrumpió en mi ser, ¿me entiendes? Irrumpió en mi ser, rompió mi... Oye, José, pero es lo que intervino ahí, tú, y bueno, ya sabes quién fue, ¿fueron benévolos, negativos? Yo no me fui. O sea, entiéndeme, yo no. O sea, una cosa es que alguien se presente y te diga, oye, acompáñame, ¿no? Y otra cosa es que te aparezca una luz y tienes que ir a ella, pues no. Y de repente te llevan tu cuerpo, pues tampoco. A mí no me pidieron permiso. Entonces ahí ya sería un claro ejemplo de que él no estaban de acuerdo con el libre albedrío. Un ser benevolente, desde mi experiencia, jamás irrumpe el libre albedrío de un ser humano, a menos que tú ya le das esa oportunidad y tienes ese nexo, esa conexión con otro ser. Pues bienvenido, es como un amigo más, es como estar hablando así como estamos ahorita. Pero eso tampoco no quiere decir que sean malos. Simplemente quiere decir, bueno, vamos a ver, después de los Sí, años, tenías 9 años. claro, pero después de los años yo también entiendo una cosa, quiero decir, no quiero ni imaginarme el efecto llamada que yo pude hacer con mi llanto en conexión con mi padre. Porque aquello tuvo que brillar. Porque fue una emoción que yo no había sentido nunca. Es una emoción de una persona que está viendo el planeta entero. Un niño con 9 años no tiene esos pensamientos. ¿Cómo un niño con 9 años se va a poner a llorar por todo el planeta? Es un estado alterado de conciencia, indudablemente, ¿entiendes? Donde tú llegas ahí por la razón que sea. Entonces, primero hay un proceso donde yo tengo ese contacto. El padre en ese sentido me dio esa paz posterior. Y luego después viene este segundo mensaje, ¿no? Cogen y me elevan el cuerpo y que me voy, que me llevan. Digo, párate. Y ya en ese, bueno, de lo que tú has sentido desde esa corta edad, pues has hecho un desdoblamiento, el conocido desdoble astral, y te regresaste a tu cuerpo. Claro. Y en esos instantes, como todos deben saber, los que están en el mundo espiritual, nosotros en el mundo que estamos hoy en día es material, donde también interviene la energía, la vibración, el sonido, la frecuencia, y nos rige el mundo tetradimensional, ¿no? Con el tiempo lineal y todo esto. Cuando ya tenemos ese tipo de experiencias como la que tú describes, mi querido JL, ya no contamos nosotros con nuestros 5 sentidos, es más, ahí no existe el tiempo. El tiempo es acá, en esta realidad, ¿no? Con fechas, días. De hecho, el tiempo lo anularon. Exactamente. O sea, tú ten en cuenta que mi casa estaba llena, pero allí nadie, estaban todos como durmiendo, o sea, ¿entiendes? Es una experiencia que solo la vivo yo. Pero pudiéramos decir perdón. Sí, dale. Pudiéramos decir también que pudiera ser una experiencia a nivel mental nada más, donde nadie puede observarlo, pero que esa mente precisamente tiene ese desdoblamiento en otra vibración, otra frecuencia, donde podemos contarlo como una experiencia, como si hubiera sucedido realmente visible, y a lo mejor no. O sea, es que es todo un misterio, ¿no? ¿Verdad? Bueno, os diré también, el misterio lo resolví años después.
Pero yo os pongo este caso para que indaguemos desde el principio sobre la experiencia, ¿de acuerdo? Yo luego os doy el final, pero... Sí, yo ya me iba a saltar, ya te iba a preguntar, cuéntanos tu último contacto. Pero bueno, no me voy a saltar. No quiero decir, sí que es cierto, o sea, es decir, y si lo pongo en contexto es para que lo analicemos todo. Sí, claro que puedo decir, es que el fenómeno, mira, y yo lo tengo comprobado muchas veces, ¿no? ¿Por qué alguien ve los ovnis y alguien no los ve? Ajá. Primero, para empezar una cosa, alguien que niegue a ver algo, no lo va a ver. Es evidente. ¿Por qué? Pues porque lo va a anular. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Como quien niega la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que al fin y al cabo podemos acusar esto a un estado mental de conciencia. Sí, pero partimos de la base de que yo estaba completamente despierto. No era que yo tuve un sueño y me desperté. Es distinto. Yo he tenido sueños premonitorios que fueron a posteriori. Yo hasta ese momento no tenía sueños premonitorios. Entonces aquí vemos una serie de cosas que ocurren, fenómenos, en referencia a un acontecimiento o algo que para mí es un poco... mira, los niños son personas muy especiales porque aún tienen las capacidades, por así decirlo, ¿no? Tienen las capacidades más sensibles, ¿no? Entonces son capaces, por eso los niños tienen mucho miedo, y eso porque ven cosas o sienten cosas que los demás no ven. No ven más porque la gente les indica a privarse de ver, ¿no? Porque la gente teme mucho a todo esto, ¿no? Y el propio temor lo viví yo en ese sentido, ¿no? Ahora, claro, el darle un sentido a lo que es la realidad y lo que no es la realidad, bueno, es que si analizamos de manera racional en lo que es la realidad, bueno, es que nosotros ¿qué realidad vemos? De hecho, vemos a 4 o 5 personas que están con nosotros, está ocurriendo alguien y cada uno ve su propia realidad. O sea, a veces es sorprendente como una persona puede estar viendo lo contrario de lo que tú estás viendo. Sí que es cierto que podemos darle un aspecto tal, pero hay que tener en cuenta que yo tengo 61 años, esto hace un montón de años, y esto no era una moda. Era algo, una anomalía. Totalmente. Claro, entonces claro, y luego después lo que viene, los sones premonitorios y no sé qué y tal, y luego después posterior, claro, y después empieza a haber tal, y empieza a haber personas que no están aquí. Y entonces... Llega un momento, José Luis, en que, bueno, no sé si tú tuviste esa circunstancia, pero llega un momento en que tú mismo dudas de si estás bien de la cabeza. O sea, claro, no a dudar porque no te queda otra que cuestionarte para poderte adaptar a un ritmo y a unas percepciones colectivas donde no encaja esa vivencia. Lo callas. Para que no te digan que estás loco. Exactamente. Bueno, tú, lo que acabas de contar, yo he tenido las vivencias similares y son terribles. Tanto la del llanto es en el que un día entendí como eso, el dolor del mundo como si me habitara el corazón. Y yo tenía 12 años y dije, yo no voy a poder ser feliz nunca con esto. Entonces, también estuve interna un par de años y tuve una especie de desdoblamiento hacia, no sé, y me asusté. Entré en pánico, las monjas entraron, le dijeron a mis padres que estaba con pesadillas y estas cosas. Y es que no solamente no lo cuentas porque lo ocultes, sino porque además no tenía palabras para poderle aplicar a una experiencia. Es que no hay palabras, no hay palabras. Claro, ¿no? Lo que con el tiempo sí que me he dado cuenta es de que casi todos los niños tienen de alguna manera una llamada, o sea, una conexión todavía con alguna memoria. Y probablemente hay interferencias, o tal vez la propia cultura, el propio entorno, que impiden que esa llamada sea codificada de forma positiva, de forma orgánica, para que nos pueda servir. Yo también empecé a tener sueños premonitorios. Tengo una intuición que
ha sido un desastre. Yo no quería tener eso. ¿Para qué me servía esto? Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Si al menos pudiera evitar las cosas, pues todavía, pero si no... Y con el tiempo lo que he entendido es que, y con los años y con mi experiencia y la de otros, creo que todos estos episodios y todos estos fenómenos no son otra cosa que una llamada a nuestro despertar. Y el despertar de la conciencia, que es un término que se está usando muchísimo últimamente y que yo creo que la mayoría de la gente no sabe ni lo que quiere decir, yo os comparto mi personal... No me gusta esa palabra, la verdad. No me gusta, pero para mí, si tuviera que definir qué es un despertar de la conciencia, pues yo le pregunto a la gente y se queda callada, no sabe. No, pues darse cuenta de esto. Mira, en estos tiempos, sobre todo desde la pandemia para acá, mucha gente es muy espabilada y muy lista y se ha dado cuenta de la movida de estos gobiernos corruptos, de estas mafias, se han dado cuenta, pero no quiere decir que estén despiertos. El despertar de la conciencia pasa por un desmantelamiento del ego. Y eso ocurre cuando tienes una crisis brutal, o has perdido el trabajo, o has perdido un ser querido, algo ha tenido que sacudir los cimientos de tu vida y el ego se desmantela, o al menos en ese momento hay un despertar de la conciencia que uno puede aprovechar. Y si se aprovecha, ahí pueden encajar muchas de las experiencias que olvidamos de la infancia. No solo nos han borrado nuestra memoria antigua, sino también la memoria de este ciclo de tiempo, ¿no? Y entonces empezamos a encajar piezas y empiezas a entender por qué tú de niña o de niño sentías esto, percibías lo otro. No ha sido más que un periplo de búsqueda, pero para encontrar ese equilibrio, esa armonía, ese amor, ese centro creador que es el amor, para encontrar todo eso tiene que haber un desmantelamiento del ego. Y desgraciadamente solo nos viene cuando hay una sacudida muy fuerte, un quiebre, una bancarrota emocional brutal, o algunos que de forma natural tienen una tendencia claramente mística y no requieren de esos zambombazos, ¿no?, que a veces nos puede dar la vida. Entonces, hoy, por ejemplo, me han dado una tristísima noticia. Un amigo al que conozco hace muchos años ha perdido a su hija con 28 años en un accidente. Ese hombre ahora tiene 2 vías. O se hunde, tiene 61 años, o encuentra la semilla, el potencial para un crecimiento espiritual, para lo que llaman un despertar de conciencia. Porque de nada le valen todos, es un hombre que está muy bien posicionado, económicamente bien, socialmente. ¿De qué le sirve? Daría todo lo que tiene por devolverle la vida a su hija. Quiero decir que en esas situaciones de quebranto de tal magnitud hay una posibilidad. Sí. Y si la encuentras y puedes darle agua a esa semilla que ya somos todos y que está dormida, entonces la percepción y el mundo empieza a ser de otra manera y podemos llegar a conectar con nuestra verdadera identidad, que es divina. Y bueno, pues sí es cierto. Y este es el despertar del consciente, según yo lo entiendo. Fíjate que cuando, por ejemplo, eso le pasa también a alguna persona pues que ha tenido, pues que se ha muerto y ha vuelto, ¿no? También. Y vuelven diferentes. O aquel que tiene un accidente y se ve fuera del cuerpo en el accidente. Y esa experiencia, ¿qué podemos decirle? Bueno, antiguamente, ahora ya los médicos no, ahora los médicos ya estudian estas cosas y saben que, de hecho, pues ya están más allá, lo quiero decir. Pero esas son cosas como una persona regresa de una operación y le dice, estaba este señor aquí, este señor allí, en la habitación de al lado había esto. O sea, eso ya no es cuestión de producto de la imaginación, ¿no? O sea, hoy en día hay muestras y pruebas fehacientes demostradas con gente que y hay un estudio muy serio al respecto, ¿no? Pero lo que sí que es indudable es que esa transformación renovadora de cuando ocurre eso, la persona cambia. Totalmente, sí. Y eso es quizás el tic de la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los niños? Yo no llamaría un despertar en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es como salta el automático, ¿no? Y entonces cuando te salta el automático, cuando ya dices tú, y esto ya está fuera del parámetro, y entonces ya te queda el automático puesto.
y a la mínima te disparas, ¿no? Yo quería comentar algo que es, usando la palabra de María, ese desmantelamiento es muy precisa esa palabra, es muy importante porque también hay personas que llegan a su propio despertar a través de ese desmantelamiento y no precisamente de algo que te suceda, que te sacuda. Y como ese desmantelamiento es como en escala, o sea, no, es gradual, llega un momento en que te sacude de otra forma, ¿verdad? Te sacude a través de las emociones, de lo que sientes, de lo que vas también aprendiendo, porque no vamos a negar que nos llegan mensajes que nos han sacado de esa realidad que nos vendieron, ¿sí? Entonces, ese desmantelamiento también muchas veces es a través de un trabajo inconsciente en nuestra propia búsqueda, ¿no? Porque siempre estamos buscando, aunque no nos demos cuenta, estamos buscándonos, ¿sí? Aunque no nos demos cuenta. Entonces, hay desmantelamientos que son, como decía María, ¿no? Después de algo súper terrible, y hay desmantelamientos que son en un caminar pausado, pero como directo a nosotros mismos. Es un trabajo también que va en automático. A veces no el que conozcamos algo, que leamos, que esto ya soy mañana otra. No, yo creo que el despertar es cada día, porque cada día estamos recibiendo muchas cosas que si nuestra percepción está bien aguda, aprendemos la lección del día a día. El despertar no es, wow, estoy en el despertar de la conciencia, hace 3 años ya. No, todos los días, porque todos los días hay un mensaje, hay que decodificarlo nada más, ¿sí? Bueno, es mi... Así es. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Con lo que ha dicho Tisha. Sí, claro, es que son un montón de factores, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo quiero decir, mi experiencia me dio mis facultades y mi experiencia fue traumática y mi experiencia fue en evasión. Claro, me llevó muchos años entender que en realidad esa evasión eran procesos que yo tenía que superar. Me llevó muchos años entender el por qué yo tenía que pasar esos procesos duros. Porque necesitaba tener esa fortaleza. Entonces, claro. Desde las nubes de algodón es un ensueño. Esta es la realidad, porque la realidad es mucho más cruenta que lo que se imagina. Y de hecho, pues el proceso de decir la verdad hay que dosificarla. Y hoy por hoy, pues estoy completamente equilibrado en mi poderío, sé dónde estoy, quién soy, qué he venido a hacer y qué es lo que hago. Pero eso ha sido un proceso grande, largo, extenso. Y claro, yo entiendo que hay muchas peculiaridades de cada ser, porque no todos actúan de la misma forma, sienten lo mismo o viven lo mismo.
pero os aseguro de que lo que yo sé es muy real, muy real, muy real. De hecho, bueno, quiero decir, de hecho, Querido José, también debemos tomar en cuenta muchos factores muy importantes, ¿no? Y lo que dice María, lo que dice Tisha, yo pienso que ahí esto ya empieza a repercutir en lo que en realidad es la conciencia. Nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿no? Porque dentro de la Boranjín que existe allá afuera, hay muchas cosas que ponen, y esto es gracias también a un movimiento neo-espiritual, que eso ya abruma por todos los flancos, y está en juego muchas cosas. En el mundo que nosotros vivimos, como dicen, lo que yo pienso a una persona le puede parecer absurdo o le puede parecer algo loco, etcétera. Lo que a mí me parece real, a la otra persona le puede parecer algo que no es real. Entonces yo pienso que todo esto es un efecto inversión acusatoria. Este efecto lo podemos ver en todos los niveles, desde las conciencias más bajas hasta las conciencias que van por arriba. Pero ¿qué es lo importante? Como bien mencionan todos ustedes, está fragmentada la conciencia del ser humano, está fragmentada, dolida, nuestras almas están aterrorizadas de toda la maldad, de toda la infamia que existe afuera. ¿Y quién son los causantes de todo esto? Hace un tiempo conversaba con una persona, ¿no? Me decía, sí, no tienes que tomarte, que quién es el causante de todo esto, tienes que vivir tu vida en plenitud y conciencia. Pero si, ¿cómo no vamos a tomar conciencia sin darnos cuenta de lo que está afuera? Obviamente que el camino está dentro, ¿no? Interno, pero para poder nosotros tener ese cambio externo, vamos forjando ese cambio internamente. Y a eso nosotros vamos quitando todos esos constructos, esos engramas mentales que todos tenemos, defectos psicológicos, traumas de nuestra niñez, e incluso hasta memorias falsas puestas dentro de nosotros, de nuestro interior. A veces llevamos un dolor que no sabemos ni por qué lo llevamos. Y esos son todas esas heridas que vamos arrastrando. Como bien describen Tisha y María, no solo es cuestión, ¿no?, de despertar conciencia, ¿no?, sino se trata de perseverar y expandir la conciencia. Como decía Tisha, día a día, ¿por qué nosotros podemos percibir estas realidades y otras personas no? Tal vez nosotros estamos ahí cayendo en un egoísmo donde yo sé más que tú o tú sabes menos que yo, ¿no? ¿No es cierto? no, Pero ahí viene lo contraproducente. ¿Por qué? Si nosotros tenemos esa capacidad para poder crear realidades nuevas y de dar la alternativa, pese a que a la verdad le han puesto una venda increíble para que todo el mundo pueda conocerla, y hoy en día la verdad es difícil de encontrarla en toda esa vorágine de desinformación y neoespiritualismo. Esto es justamente este tema de charlas, es muy importante. Para mí, jamás lo he querido hacer con ánimos de proselitismo y cosas así, ¿no? Y nunca, siempre repito lo mismo. Sin embargo, ¿por qué? Porque hay personas distintas. Mira, María, Tisha, JL, demostrando sus distintas conciencias, pero al final queremos llegar a un punto, a un fin. ¿Cuál es? claro, pero ¿Qué otras personas claro, también? pero yo, ¿Cuáles? Eso estaría bueno. claro, pues Que digas, a ver, Daniel, por eso yo José Luis, ahora ¿cuál es el punto? en este punto que estamos, que tú has dado aquí en la clave y la verdad es que para mí era un poco mi red, ¿no? Vamos solo a lo físico. Pruebas, te voy a decir. Con 12 años me roban la moto. La tenía abajo de mi casa, me roban la moto. Y yo me quedo mirando, digo, aquí está mi moto y tal. Y entonces pasa una persona por delante, oye, mira, ¿tú viste a alguien por aquí? Sí, vi unos chicos, fueron andando por ahí. Y yo con 12 años me cojo, me tiro por ahí andando. Y ando
3 kilómetros. Me pongo delante del cuartel de la Guardia Civil y enfrente había un montón de chabolas, un montón de chabolas. Me sitúo en una de las chabolas del centro y por una rendija así encuentro mi moto. Eso es una prueba. Eso es prácticamente imposible que ocurra si tú no tienes la intuición de localizar eso. Entonces, ¿por qué se da eso? No lo sabemos. Pero el fenómeno existe. Eso es lo primero. Lo primero, me voy a concentrar en el tema de los niños. Y voy a hablar solo del aspecto físico, para que no nos vayamos al tema, porque si nos vamos al otro tema es muy divagante. Entonces vamos a hablar del aspecto real físico. El aspecto real físico es que hay cosas que ocurren y que las personas lo perciben. Primero, los niños tienen un montón de miedo, el 90%. ¿Por qué? ¿Por qué temen a la oscuridad? ¿Por qué muchos niños tienen que dormir con la luz encendida? Bien, esta es un poco la clave del asunto. Cuando hablamos de realidad, ¿qué realidad? Porque la realidad también te la pueden imponer. Porque te pueden chipear. Y de hecho, es lo que ocurre. El 90% de la gente es abducida sobre los 5, 6, 7 años. Y le ponen frenos y le ponen cosas. Y limitan su esfera. Las esferas van creciendo. Cuando eres un niño tienes la esfera de tu cuna, como máximo un poco tu habitación, tu mamá, y después vas creciendo con 2 o 3 años y ya tienes la esfera de la habitación, de tu casa, y va creciendo la esfera. Pero esas limitaciones existen. Si no somos conscientes de eso, entonces nos perdemos todo el hilo inicial, porque está claro que nosotros hemos sido manipulados completamente, genéticamente, nuestro cuerpo biológico sabemos lo que es. Entonces, ¿cuál es aquí el tema de la historia? Que desde el inicio se ha manipulado al ser humano, pero por circunstancias relativas que no tienen explicación, hay anomalías. Yo he sido una anomalía. Entonces, es esa cabeza que sale dentro de todo lo normal y dices, hostia, pero ¿qué ha fallado esto, no? Pues ha fallado, un fallo en el sistema, un fallo, punto. Y ese fallo hace que tú, ¡pum!, te quedas ahí y dices, ¡ah, che, che, che! Entonces, claro, ya te quedas tocado. Pero por alguna razón hay algo mayor. Lo digo por los años porque yo ya he llegado después a entenderlo, ¿no? Esto, una cosa es el fenómeno, que ese fenómeno es así. Luego después siguen abduciendo a mucha gente, a las edades y tal, y la mayoría no sabe ni que ha sido abducida. Entonces, claro, cuando viene alguien con sus ideas, dices que yo creo que tal, bueno, sí, bueno, claro, es que depende. O sea, ahí está el problema. Ahí viene una pregunta, Jotel. ¿Por qué sería que se dan este tema de las abducciones? Porque, claro, mira, es que ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que no sabemos ni lo que somos. Como no sabemos lo que somos, no sabemos cuál es el orden. Yo te puedo hablar, yo puedo deciros, podéis creer o no podéis creer, ¿entiendes? Porque al final es una creencia, ¿no? Quiero decir. Ahora, yo estoy hablando de cosas muy reales. Nosotros, cuando hablamos de espíritu o de alma, la gente confunde las cosas, porque o sea, la gente no entiende qué es el alma y qué es el espíritu, o qué es la mente. No entiende, o sea, tiene una cosa que le parece que el espíritu y la mente y el alma que es todo lo mismo, y son
Nosotros hay que entender que nosotros espiritualmente no somos una cosa sola. Y en el ADN viene insertado, o sea, nuestro cuerpo biológico, que nace ahí en inicio y se desarrolla con nosotros, esta máquina biológica maravillosa que se inserta en nosotros como un guante. Pero nosotros, ese yo, son al menos 3 personas. Una, el alma, que es la energía divina, esa energía que no tiene personalidad, porque no es una personalidad egoica ni nada mucho de eso, pero te has puesto de lado, te has puesto de lado, y ahí está. Y luego después está el espíritu, que viene desarrollado con la personalidad. La personalidad defiende al espíritu, el espíritu se desarrolla y el espíritu es el defensor del alma. El alma se sitúa en el corazón. Y luego está la mente, que es la mente no física, que son los ojos en el universo. Esa mente, los ojos. Y esas tres personalidades forman el aspecto espiritual del ser humano. Y eso se inserta en el cuerpo humano como un guante. Y el orden establecido en principio era corazón, espíritu, mente. Es decir, el corazón te guía, es el auténtico cerebro. El espíritu es el que encargado de defender, es la personalidad que defiende al corazón. Y la mente es la herramienta que tienes que detener y usar a tu servicio. El problema de la sociedad es que se utiliza la mente al poder. La personalidad, que es el espíritu, pues va bailante, y el corazón no hagas caso porque es de idiotas. Entonces la gente enferma, porque no se siente. Siente que el corazón, que es lo más sintiente que tienes, que es tu alma, que es el sentir auténtico, es la fuente divina, la energía divina, es lo más sintiente que existe. Y está encerrada, opacada, sufre, y eso se transforma en enfermedad, en trastornos y en desequilibrio personal. Entonces una persona, su personalidad no sabe, entonces no sabe si es mente, si es espíritu, si ahora me guío por el corazón, yo soy bueno, ¿sabes? Esta clave es muy importante. En ese punto también algo que había investigado y también había puesto a prueba de lo que mencionas, ¿no? De lo que también hablaban sobre la fragmentación de nuestra conciencia. También interviene el yo, ¿no? El ello, que también lo mencionaba Freud. El espíritu es el ego, porque, vamos a ver, para que nos entendamos, el Padre o la fuente o lo que quieras, nos ha brindado un poco de estas cualidades, ¿no? Quiero decir, o sea, digamos que el alma es la fuente divina que es impersonal, ¿de acuerdo? Donde alberga las experiencias presentes, pasadas y futuras. En un futuro... Hola, soy Suki Remota. Ahora ha llegado el momento de que nos dis tu me gusta. Necesitamos tu colaboración para conseguir un buen contenido de calidad, y no olvides dejarnos tus comentarios e impresiones. Ahora continuamos. Ya. No sé si tal vez ustedes también han escuchado hablar del eneagrama de personalidad, donde Gurdjieff, él definía que nosotros, dentro de cada ser humano, tiene distintas personalidades. Y hay un camino, ¿no?, que pueden ir reconociendo el tema de su personalidad. ¿Ustedes se definirían, sus personalidades están identificadas? ¿En realidad son ustedes lo que están pensando? ¿O tal vez tiene un vínculo más fuerte y está conectado con la divinidad? Claro, esa es la clave. Tú has dado la clave. Mira, ¿qué yo soy? O sea, ¿qué yo soy? Bueno, pues tenemos muchos yo. Tenemos ahora afuera, yo adentro, yo mental,
yo espiritual, yo personal, yo álmico, corazón sintiente. Entonces, siempre estás en alguna posición. La clave está en unir alcanzar lo que yo le llamo, que le he puesto ese nombre yo, el estautrino. ¿Qué significa el estautrino? Estar en los 3 sitios, en alma, cuerpo y espíritu. Si es que es muy antiguo. Cuando estás integrado, tú vas a actuar siempre, porque sabes que el que manda es tu corazón. No vas a ir en contra de lo que tú eres. No vas a actuar en contra de lo que tú eres. Y la mente tienes que dominarla y usarla como una herramienta que es. La herramienta, la mente, y en la mente alberga la imaginación, por supuesto. Es una parte fundamental, porque sin la imaginación no te proyectarías a ningún lado. La imaginación es la fuente infinita para el desarrollo de tomar la conciencia de las dimensiones. ¿Sí? Ahora, la imaginación es como la mente, descontrolada, es creativa. José Luis, ¿me permites? Sí. Bueno, yo me voy a bajar un poco a un plano más práctico por mi trabajo también, porque al fin y al cabo pues yo me dedico a ayudar a otros a salir del laberinto. Entonces, bueno, me gusta hablar de hojas de ruta para poder salir del lío en el que estamos, ¿no? Y poder experimentar una mayor plenitud, mejor salud, mejores relaciones interpersonales, etcétera. Eso no es tan fácil. Todo el mundo, si se lo propones, te dicen que sí, que perfecto, que adelante. Pero estamos tremendamente condicionados. Y la mayoría de nosotros tenemos traumas, tenemos esa cultura del trauma, y esos traumas se han almacenado en nuestro inconsciente y están en el cuerpo, en una memoria del cuerpo. Hay que desprogramar primero para poder acceder a todos estos aspectos de los que tú hablas. Sí. Pero tenemos que empezar desde abajo. Sí. Y poder desprogramar nuestras emociones traumáticas nos va a permitir el acceso a otras dimensiones. Por tanto, no sé vosotros si habéis tocado estos temas, pero hay muchas vías. Hay muchas vías para empezar a liberarse. Es decir, a mí me gusta dedicarle por lo menos una buena parte, la mitad o más, a la solución que al problema. Y hablamos en exceso de los problemas, ya sabemos las dificultades que tenemos, pero bueno, una de las mejores recetas para que nuestra vida empiece a funcionar es empezar a convertir en un fundamento la gratitud. O sea, me levanto por las mañanas y digo, bueno, tengo 2 piernas para caminar, respiro, tengo un techo, estoy bien, estoy feliz, todo va bien. La gratitud por las pequeñas cosas de cada día. El estado de gratitud eleva la frecuencia y en eso estamos frecuencia, vibración, energía. Y resulta que esa elevación de la frecuencia va a sintonizarnos con otros grupos de pensamientos y de percepciones que a su vez nos van a dar más lucidez y mayor consciencia para ver los programas inconscientes donde estamos atrapados, que son emociones de muy baja densidad, de muy baja vibración, vergüenza, culpa, odio, soberbia, etcétera. Entonces, en estas hojas de ruta, que hay muchas, bueno, yo por lo menos, en fin, hay algunas más cortas y otras más largas, pero a mí me gustaría que nos hablarais un poco de qué hojas de rutas habéis seguido vosotros. Yo puedo hablar de las mías y de las que con las que ayudo a la gente, pero hay hojas de rutas. Una de ellas, magnífica y la más rechazada por todos, la meditación. De hecho, es que uno se sienta y empieza la mente a decir, me pica, se mueve, ¿qué haces aquí haciendo el tonto? Pensamientos. Dicen los expertos que tenemos como 70 o 80.000 pensamientos al día. Y no tenemos ni idea de que esos pensamientos están impactando en nuestro cuerpo biológico. No tenemos ni idea de dónde vienen, nos despertamos en la mañana y volvemos a pensar exactamente lo mismo que el día anterior y estamos en un automatismo que hay que romper. Y esa es ahí donde, bueno, pues hay distintas hojas de ruta. Elaborar una. Vamos a salir del lío, vamos a mejorar nuestra salud, vamos a mejorar
a aumentar nuestra alegría, nuestra bondad, para expresar el resplandor que somos. Y luego ya hablaremos de otras cosas, pero de momento hay que salir de aquí. Y bueno, Sí, pues sí, esto quería lanzarlo para, sí. pues si podéis aportar algo en esta dirección. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, somos lo que comemos, de lo que nos alimentamos. Lo que pensamos, ¿no? O sea, está claro, por eso digo siempre, la mente positiva. Es decir, claro, lo que pasa es que, como tú dices, hay una ruptura anterior, no quiero decir. Yo diría, psicológicamente, en el aspecto psicológico, diría, primero, tenemos que superar los miedos. Fundamental. Y el miedo a nosotros mismos, sobre todo. El miedo que más nos aterroriza, y no tiene por qué, porque es una estupidez, pero el miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a la oscuridad. Primero los miedos, ¿no? Perder ese miedo, Necesitas deshacerte de eso, porque no lo necesitas. Eso no quiere decir, porque el miedo también es un sistema de defensa. No vamos a anular el miedo, simplemente vamos a aceptarlo, integrarlo. Luego otra cosa que es fundamental, tenemos que aceptar. Y aceptar, la aceptación significa todo. O sea, hay que aceptar las cosas como son para poder asumirlas. Porque evadiéndolas, solo inflamos el saco. ¿Entiendes? Cuando las cosas tienen solución, se resuelven. Y si no tienen solución, ¿para qué te preocupas? ¿Cómo digo eso? Si nos vamos a también a ser realistas, se definiría como todo el mundo lo conoce, ¿no? El camino del guerrero. Y el camino del guerrero implica muchas cosas, ¿no? Y un punto muy importante, como dice María, es en la introspección donde nosotros radica el poder, ¿no? Y a eso, meditando, realizar prácticas que hoy en día son desechadas como el yoga, alimentarte bien, tener una vida más sana. Y hablo de alimentarte bien, tanto lo que ingresa a tu cuerpo como lo que ingresa a tu mente, ¿ya? Y a esto yo pienso que también nos enfrentamos a un positivismo tóxico. ¿Por qué digo esto? Hay muchas personas que difunden muchas cosas, que vamos, vale, échale ganas, si se puede, pero ¿para qué? Para alimentar y seguir alimentando las Boranjín de lo que es el consumismo, el materialismo, y en cosas innecesarias. O sea, es claro, como menciona María, del tema del bucle. El ser humano está en un hechizo profundo, en el cual en este bucle repetitivo, el ser humano común repite todas las acciones todos los días. Lunes, despertarse, desayunar, vestirse, ir a la oficina y regresar a la casa de noche a dormir. Entra a Telegram, entra a Facebook y pone sus canales de, vamos, tú puedes, los coaches espirituales. ¿Para qué? Para alimentarse, decir, sí, yo puedo en este mundo, lo puedo conseguir todo. Alimenta esa energía, ¿para qué? Para el siguiente día, martes, el mismo bucle repetitivo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando tú ya estás dentro del camino de la espiritualidad, tienes que romper muchas barreras, tienes que romper muchos dogmas, romper muchas cadenas y obviamente que eso es sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque nos quejamos mucho del sistema y no hacemos nada en contra del sistema, comenzando con nosotros mismos. En esa introspección donde tú ya te das cuenta de todo lo que está alrededor. Y a eso, como conversamos con mi querida María el otro día, no es cuestión de poner el otro lado de la mejilla, ¿no? Sino más bien armarse de valor como la actitud del guerrero y decir, no, basta, basta de las cadenas, basta del esclavismo que el ser humano está sometido. ¿Por qué? Porque
los seres que mediante sus manifestaciones de abducciones hacen atrocidades con nosotros los seres humanos. Es triste, es doloroso saber lo que ustedes se pueden encontrar, lo que están haciendo en montañas o debajo de la tierra con niños, las atrocidades que les están haciendo, o las mujeres que están embarazadas, o el mayor índice de niños desaparecidos en el mundo. ¿A dónde van todas esas personas? Con las famosas, dichosas abducciones. Pienso que también tenemos que armarnos de mayor valor, responsabilidad con nosotros mismos para también poder expresar eso en nuestro entorno, a nuestro alrededor, ¿no? Lo que pasa, Es un papel muy preponderante que nosotros, cada uno, ser humano, tenemos para, como hablábamos, de despertar, no, de lo que despertar pasa es que, conciencia. ¿sabes qué pasa, Daniel? Yo quería comentar algo. Claro, Este, ya te dejo un segundo. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, como dice María, que está tratando a otras personas y está tratando de ayudarles, claro, hay muchas personas que no están por la labor de esto que estamos haciendo nosotros. Y eso hay que entenderlo también, ¿no? Yo aquí tengo vecinos y que no tienen nada que ver de todo esto y ellos pues quieren resolver de alguna forma su vida y no se hacen esas preguntas ni esas cosas. No le puedes introducir esas variables, Daniel, cuando ellos mismos están tratando de sobrevivir a sus enfermedades, claro, a sus desgracias. Entonces, esa variable no se la introduces y entrarían en shock. Claro, entraría porque les causas un crack. O sea, no, sí, esto, les causas un colapso, claro. No podrían. Luego, mira, también te digo otra cosa, y ya te Tisa, y comenta lo que quieras. También te digo otra cosa, mira, yo también tengo, con respecto a sacar cosas a la gente, ¿no? Estas cosas, ¿no? También tengo muy mala experiencia en ese sentido. Es decir, tú una persona que tiene una posesión, por ejemplo, de todo tipo, da igual, y tú le sacas, esa persona, como no lo resolvió él o ella, pues tarde o temprano está en la misma. O sea, tú haces un alivio, pero le alivias por arriba, porque lo que tiene que esa persona tiene que fortalecerse a sí misma para que no le ocurra eso. ¿Entiendes? Ahora, claro, esto pues es muy difícil, es muy difícil. Y Tisa, que mira, habla porque no hacemos más que hablar. Sí, pobre Mary, no la... Pobre Tisa, no puedo hablar. Gracias. Pero interrúmpenos, interrúmpenos. María, ¿cómo se llama lo que decías? ¿Rutas qué? No sé, una hoja de ruta, un plan, un mapa. Ok. Bueno, diseñar una salida. Yo creo que también, sí, Ok, María. Yo creo que también tenemos como esa hoja de ruta, como ese plan, ¿verdad? Como esas salidas de emergentes, por ejemplo, el caminar. Cuando la gente sale a caminar, salga a caminar sin ningún plan, o sea, solamente consciente de mi caminar, mi respiración, ir observando todo, beber los rayos del sol, sentir el viento, simple y sencillamente esas meditaciones que podemos hacer también en movimiento, ¿verdad? Cuando estamos lavando los trastes, cuando estamos doblando la ropa, lo que sea, tú puedes meditar también en movimiento. Es algo también muy importante que la gente aprenda a hacer sus espacios para tener silencio, ¿sí? La gente no sabe lo que significa la palabra silencio, que tiene 1000 ramificaciones, millones de ramificaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un espacio para estar en silencio, vamos a escuchar muchas cosas, muchísimas cosas que nos van a llevar en un punto de estrés alto a calmarnos si acompañamos ese silencio de una respiración profunda, respirando, exhalando. Y cuando yo aprendo a que todos los días voy a tener 5, 10, 15, los minutos que sea en ese espacio, vamos entrenando nuestra mente para que cuando llegue un colapso,
como un pleito de pareja o lo que sea, en lugar de en ese momento responder con nuestras acciones, con nuestras palabras, permíteme tantito, voy a un silencio, déjame pensar tantito, ¿sí? Tenemos que buscar esas partes y también el hacer consciente la respiración es muy importante. Hay muchas personas que no saben esas rutas y entonces, inclusive los que sabemos esas rutas, llega un momento en que te haces nudos y dices, wow, yo ayudo a calmarse a la gente y en este momento de crisis, ¿quién me ayuda? ¿Por qué? Porque de repente se nubla esa parte de donde ya somos conscientes de esas rutas, pero no las tenemos como puestas ya en una puerta. A ver, esta ruta va a ser la puerta 7 de emergencia, sí o sí. Entonces, ese es el entrenamiento también que vamos haciendo poco a poco en nuestra mente cuando algo sucede, para que la gente pueda encontrar en este despertar individual que cada quien estamos experimentando, ¿a dónde puedo acudir? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Y como esto, muchas cosas, ¿no? Sí, lo que ha dicho Tisha es lo de caminar es importante. Hay que ir buscando maneras de salir de este laberinto y, bueno, poco a poco, pues, cosas que la persona no sienta que eso es imposible. Porque si ve que eso es una montaña inalcanzable, no va a dar un paso. Entonces, salir de la recurrencia mental diaria, poder experimentar emociones elevadas, más elevadas, como os decía antes, la gratitud, la alegría, el amor, la simpatía, es absolutamente necesario porque los pensamientos nuestros tienen un impacto directo en nuestro cuerpo y de la misma manera que los pensamientos nos enferman, también nos pueden sanar. Y bueno, y al principio costará un poco como la doma de un animal, pero finalmente el cuerpo empieza a aceptar las órdenes de una mente superior que somos nosotros y yo creo que, por ejemplo, la actividad de la meditación, que no es otra cosa que conexión con el todo, con el campo cuántico, el campo unificado, el gran espíritu, como queramos llamarlo, ha sido una de las cosas que más le ha costado al ser humano, por eso estamos hiperestimulados para tener esa dosis de dopamina inmediata. Y yo me di cuenta hace no mucho, la verdad, que uno de los mayores actos de rebeldía, esto lo digo a ti, Daniel, también que sé que eres un rebelde, afortunadamente, uno de los mayores actos de rebeldía es la meditación. O sea, a mí me han programado para que yo no haga introspección, no medite, no respire y no conecte. Por tanto, saltarme esa inducción, esa programación, es un acto de rebeldía, es un acto de liberación. Cada vez que medito digo, pues, me voy a ir justo por donde no han querido nunca que me vaya. Y en esos momentos, pues sí que se pueden producir y se producen, de hecho, estados alterados de conciencia que nos van a otorgar visión, lucidez, propósito y justo el que necesitamos cada uno en función del circuito por el que estamos transitando, que es diferente para cada cual. Y ellos, en momentos de meditación, caray, es que las salidas hacia adentro, si es que cuando todo fuera falla y cuando vemos lo que estamos viendo, un mundo que está absolutamente enloquecido, la salida es hacia adentro. Y yo ahí, chicos, la verdad es que es donde encuentro, puedo tener mi dosis diaria de alegría, de gratitud, de bienestar, de estar sana y feliz, gracias a esa conexión dentro con el campo, con el todo. Y, lógicamente, sí que tiene que haber previamente si no un desmantelamiento del ego, pues por lo menos un debilitamiento, porque el ego que está muy en el cuerpo te va a decir no, te va a decir, ¿pero qué haces aquí? Venga, ya, esto es muy aburrido, vamos, ya, deprisa. Pero una vez que consigues imponerte tú y desarrollas la voluntad, es uno de los... Yo creo que es uno de los resortes espirituales mayores, una puerta de acceso a la curación en todos los sentidos y a la creación.
el estado en el que está viviendo el ser humano hoy día es un estado de estrés crónico. O sea, está liberando hormonas por un tubo, hormonas oxidativas que le están enfermando, y ese estado de supervivencia, de estrés, es justo el opuesto del estado de creación, de creatividad. Si somos creadores, y de hecho lo somos, y hemos nacido para crear, pero ¿cómo vamos a crear si estamos en estado de estrés constante y continuo, en estado de supervivencia? Por eso nos tienen sometidos a un estrés continuo, para que no podamos crear. La meditación nos va a facilitar el acceso a ese estado de creación y a esa conexión con el corazón. Yo el otro día hablaba con Daniel, hablando de las protecciones y todo eso, y yo decía, Daniel, de verdad, para mí, hoy día, mi escudo protector es mi corazón. Es mi corazón el que yo vivo y activo en la meditación, en la consciencia, en la mirada consciente mía, activo el poder creador de mi corazón. Y ese es mi escudo protector. Ya no necesito ni fetiches, ni nada de nada. Me siento a salvo. Hasta hace poco utilizaba otras cosas. Y está bien, pero estoy segura de que en la medida en que avanzamos en esa introspección, esa meditación, ese autoconocimiento y conexión con el todo, wow, ahí se producen milagros. De hecho, es el campo de los milagros. En fin, no es el momento ni... La magia de la existencia. Totalmente. Entonces, uno regresa a ese estado de niño donde vive el asombro. Wow, y te asombras de las flores, de todo, y dices, Dios mío, ¿cómo se puede sostener todo esto? ¿Cómo no me había parado a fijar? ¿Cómo no me había Exacto. Sí, pero entonces, ¿sabes que es cierto? Lo que estás diciendo es que conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Qué es conócete a ti mismo? Es limpia tu templo. Exacto, sí, eso es. Pero claro, ¿qué es limpiar tu templo? Esa introspección donde tú silenciosa cierras los ojos, te conoces y te sacas, pero para eso hay muchas luchas, porque en la cabeza hay un montón de cosas. Entonces por eso es el camino del guerrero, es que no hay manera de escaparse, ¿entiendes? No hay manera. Porque, o sea, es como decir, ¿cómo curas a una persona que no se quiere curar? ¿O cómo curas a una persona que sigue haciendo la misma o que le está dañando, ¿no? O sea, cuando al final la cura y todo esto es una ilusión. Todo es una ilusión. Todo es una ilusión, sí. Estar enfermo es una ilusión todo es una ilusión, sí. Y estar sano. Entonces, ¿qué es más bien un tema de propósito? Como la felicidad, ¿no? A mí me dicen, yo soy feliz, soy feliz. Yo no sé si lo parezco, pero sí lo soy. Y entonces me dicen, ¿pero qué es la felicidad? No, la felicidad es un instante. No, perdona, mira. Para mí la felicidad es un propósito. Solo es un propósito. Es un estado, ¿no? Un estado de ser. Exacto. Es un estado. Exacto. Tú tienes el propósito de ser feliz y ya está. Y una decisión también, ¿no, José Luis? Es una decisión. Es una decisión, ¿a que sí? Claro. Sí, es como el amor. ¿Por qué amo a esta persona? No, pues una decisión. Es una decisión. Ya está. Y no hay más. Y el ser feliz es lo mismo, quiero decir. El sentirse lleno es... A veces las cosas más simples lo explican todo, quiero decir. Pero sí que es cierto que mientras no soluciones tus problemas, tus cosas de dentro, no se te va a resolver la vida afuera. Porque si tú no resuelves todo lo que no haces, que deberías estar haciendo, lo que te rodea, pues tú tienes malos pensamientos, malos tal, estás todo el día lamentando y tal, pues te vas a rodear de personas que se lamentan y tal, y si tú tienes un problema y te gusta contarlo, pues te vas a contar los problemas de los otros y comes tus problemas y los de los otros. O sea, quiero decir, es te retroalimentas de lo que consumes, no quiero decir. Entonces, incluso yo diría más, y fíjate, sin llegar al tema ya de ponerse a hacer yoga ni nada, pues mira, trabaja, haz algo, trabaja, échate horas y carga sacos de arena y cuando caes en la cama, caes así por rotundo y la mente no tiene tiempo a nada, ¿entiendes? O sea, hay muchas formas de llegar, porque el problema fundamental es detener la mente. Totalmente, sí. Cuando entran los procesos, mira, los procesos de ansiedad y todo esto, no es más que esa historia, ¿no? Que la mente
y no para de pensar, y no para de pensar, no para de pensar, suele ser sobre temas traumáticos, problemas de pareja, aquello. Entonces fíjate que todo procede de lo mismo, o sea, si no arreglaste tus cosas interiores, y luego, como yo digo siempre, ¿no? Estamos intentando siempre cambiar a los otros, ¿no? Mm. Yo conozco una persona, esta es la pareja perfecta, entonces yo voy a hacerla así. No, pues es que ese es el problema, de lo que tienes que aceptar como es, y sus defectos, verlos como virtudes, y a partir de ese momento la cosa va bien, ¿no? O sea, no cambias Sí. nada y el otro no te cambia a ti, y entonces, pero hay que desnudarse, ¿no? Hay que desnudarse, decir, a mí me gusta esto, yo soy así, siento esto. Claro, pero es que si lo digo igual la pierdo. Bueno, pero es que vale la pena. Mm. La sinceridad, ¿no? Fíjate qué cosas tan sencillas, sin llegar a la sinceridad. Eso es tan difícil. Bueno, sí, Claro. está todo muy, No, porque muy... la sinceridad siempre funciona hasta un grado, o sea, hasta un grado. Hasta aquí te digo, hasta aquí no. Luego tenemos esas cosas dentro de nosotros, aquellas cosas ocultas que no se las decimos a nadie, ¿no? O sea, Bueno, Aristóteles decía que el verdadero amigo no necesita ser amigable. Puede claro, permitirse ofender porque no claro, es ofensivo, puede permitirse decir la verdad porque no. claro. Y tenía razón, es cierto. El verdadero amigo no tiene que mostrarse amigable, simplemente es otro tú, es otra parte de ti, es un espejo y no requiere de ese buenismo que nos ha invadido, que parece que todo el mundo está con miedo de poder decir algo que incomode a los demás, etcétera. Es tremendo. Exacto. En cualquier caso, bueno, yo que no voy a tardar mucho en marcharme, tengo una cena esta noche que se han presentado estos amigos que me gustaría, José Luis, que conocieras lo del tema de la máquina de energía escalar, porque es que pues venga, oye, pues en otro momento sí, yo te pongo en contacto oye, con... hacemos una cosa, ¿por qué no hacemos un programa con eso? ¿Te Pues parece? estaría fenomenal, porque bueno, Sergio, yo llevaba mucho tiempo con el tema del éter, porque ya nadie habla del éter, verás. Nadie habla del éter, lo han borrado. Después de Einstein se borró. Mucho menos en la aplicación terapéutica, sanatorios, no hospitales, que se utilizaban antiguamente. Y bueno, pues la verdad es que cuando supe que este muchacho es un romántico como nosotros, ¿no? Y apostó parte de su trabajo y de su inversión en hacer estas máquinas, recuperarlas para ponerlas accesibles a la gente, pues bueno, pues contacté con él y de alguna manera he estado esperando todos estos meses y ya la tengo en casa. Y estoy hace unos días nada más. Y bueno, pues sí que estaría bien que lo llevas a tu canal para que os hable. Sin problema, muy interesante ese tema. De hecho, nosotros hicimos un programa también con una máquina que se llama Gili, no sé si has oído hablar de ella, de unos alemanes que también trabajan con unas frecuencias y tal, y con una chica también. Sí, con otra chica que se llama Ania, sanadora también. Hicimos un programa, lo ves ahí en el canal. O sea que vale, a nosotros nos interesa. Quiero decir, muy bien, perfecto. Nos interesa porque son cosas que pienso que ayudan en muchos aspectos, ¿no? Pues yo le paso, me pasas tu contacto a través de Daniel o algo, yo te paso el contacto de Sergio. Y sí, me encanta porque además son como herramientas celestiales para la liberación del ser humano, ¿no? Para sanación, sanar. Sí, al fin y al cabo estamos aquí todos para lo mismo. Y bueno, somos vibración, somos movimiento. Vibración, frecuencia, sintonizar con frecuencias elevadas. Somos mucho espacio vacío. Sí. Pues sí, mucho espacio vacío, efectivamente. Mira, para mí somos como, dicen, Tisa, tenemos ahí que no. Tisa, ay, pues mía. Tisa. No vamos a hablar, Dime. Me encantaría poder hablar contigo en algún momento así más, con más profundidad. No sé. Por supuesto, mañana voy a España. Estás en España, ¿no? No es cierto. ¿Vas a España? ¿Vienes mañana a España? Qué bueno. ¿A qué parte de España? No es cierto, es broma. Claro que sí. Nos ponemos en contacto, sí, claro que sí. Ok, pues sí. Bueno, pues nada, yo si queréis lo dejamos aquí, ha sido fantástico y nada, y me gustaría que cada uno de vosotros dejara un pequeño mensaje para nuestros seguidores y para todo el mundo que pueda ver esto. Que ha sido una cosa espontánea, así, porque la verdad es que nos reunimos de manera espontánea y sale y surge la magia, ¿no? Y nada, pues cada uno de vosotros dejar un mensaje, lo que queráis, y yo creo que será recogido.
Tisha, adelante tú, cariño. Ok, bueno, solamente decir que debemos de ser muy pacientes, principalmente con nosotros mismos, tener mucha paciencia porque estamos viviendo en una época extremadamente bella e importante a pesar de las guerras y los rumores de guerras que se escuchan, que esa paciencia nos va a llevar a mucho conocimiento, pero no ese conocimiento que encuentras quizás en un libro, sino el conocimiento de quiénes somos realmente y qué necesita nuestro espíritu para continuar en este caminar, tanto sobre la tierra como en otros mundos, como en el plano astral. Que no dejen de meditar, de beber muchos líquidos para que estén hidratados y que en todo vean un mensaje bonito. Y que cuando exista una densidad por ahí en alguna acción, en algún sueño, en cualquier acontecimiento, rápidamente lo suelten a través de la respiración y de la meditación. No tenemos que cargar esas cosas que pesan, ¿sí? Carguemos luz y amor y gratitud. Gracias por la invitación. Bien saludo a todos. Un placer, Gracias. un placer. Hermoso mensaje. Hermoso y práctico. Bueno, yo me subrayo las palabras de Tisha. José Luis, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Daniel, hermano pequeño, gracias. He tenido muchas conversaciones con él, más que aquí. Hemos profundizado en muchas cosas y ha sido siempre fantástico. Y lo que me llevo sobre todo de aquí es vuestros corazones, que son lindos, hermosos. Y lo que dejo para quienes nos escuchen es que hay que perdonar, de momento. Luego uno descubre que no hay nada que perdonar, pero perdonen a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a su jefe, a los vecinos. Por favor, hay que perdonar, descargar. Como ha dicho muy bien Tisha, no tenemos que cargar con todos esos pesos. Empecemos por perdonar y empecemos a dejar de juzgar. Dejemos de juzgar y simplemente observemos. Y como ha dicho ella también, estamos en un tiempo diferente. Hay muchas realidades que están apareciendo y si estamos en el juicio y estamos en el resentimiento, se nos están escapando. Pasan por delante y no las vemos. Bellas oportunidades, alimentos para el alma y eso simplemente quitando, suspendiendo el juicio, darnos cuenta, oiga, estoy juzgando a esta persona o estoy juzgándome yo, salirnos de los juicios y empezar a perdonar para soltar lastre del pasado ya nos va a hacer mucho bien. Vamos a ganar buena parte de energía. Y cerrar sencillamente diciendo que la salida pues está siempre hacia adentro, es siempre hacia adentro. Muchísimas gracias, queridos. Hasta muy pronto y os mando un abrazo enorme a los tres. Muchas gracias, María. Dani, a Muchas ver, gracias. ¿qué nos dices tú? De igual manera me sumo a mi querida Tisha, a mi querida María, mi querido amigo JL. Es importante no ir creando ese vínculo en amor infinito, en amor divino, e ir rompiendo todas esas barreras, sobre todo también, como dice María, el perdonar. Esa palabra para mí llega bastante, ¿no? Porque a veces el perdonar no se requiere a personas externas, ¿no? Sino el perdón con uno mismo. Dentro de todo este camino, también como lo menciona Tisha, nosotros cometemos errores y el error pues es un glorioso aprendizaje. A veces tal vez en algún momento también pudimos ocasionar un daño a una persona y no nos damos cuenta y eso viene la clave fundamental del perdón con uno mismo. En este mundo estamos aquí, a veces tenemos que perdernos para volvernos a encontrar. Y estamos ahí creando esa espiral cósmica de evolución en cosas positivas,
todo para que realce a la humanidad y también poder colaborar, poner nuestro granito de arena, una semilla, y cada persona pues investigando, abriendo más su mente y corazón, podrán llegar a descubrir muchas más cosas que somos nosotros como seres humanos. Un fuerte abrazo igualmente a todos en las distintas zonas horarias, latitudes, pero aquí seguimos un solo puño, que somos la raza humana gentil. Pues maravillosos mensajes los vuestros, me sumo a ellos, o sea, creo que la sintonía es la misma, ¿no? Y que todos hemos aportado, en cierto modo, pues nuestras pequeñas experiencias o conocimientos con la mejor de las voluntades. Y mi mensaje, yo diría que somos el cántaro y que llenemos el cántaro de agua cristalina y no lo ensuciemos, porque si lo llenamos de basura, pues nuestro cántaro se resiente. Por eso creo que es importante siempre que sepamos que somos un cántaro y que lo que recojamos va a quedar en nosotros. Entonces, intentemos siempre que esté esa agua lo más pura y cristalina posible, ¿no? Creo que nos beneficiará a todos en absoluto. Así de lo que somos por dentro es el reflejo de lo que nos ven los demás, ¿no? Entonces intentemos cambiarnos a nosotros mismos, aceptarnos, no cambiar a los demás, sino aceptarlos tal cual son. Y tú, fíjate que decías, creo que fuera María que decía tal de los demás, que es que resulta que muchas veces nos enfadamos con los demás por cosas que nosotros hicimos y ya no queremos verlas repetidas, ¿no? Y en realidad nos estamos enfadando con nosotros mismos. Fíjate que es curioso, ¿no? Psicológicamente es la... Bueno, pues nada más, chicos. Un placer, María, Tisa y Dani, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y un maravilloso encuentro. Espero que pronto nos veamos más veces, sean haciendo otras cosas y otros temas son los mismos, da igual, porque en definitiva el mensaje más o menos lo tenemos claro y de lo que se trata es de difundir este mensaje, ¿no? Creo que es lo bonito. Pues nada más, buenas noches y buenas tardes y buenos días. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao, chao.